Bienvenidos a su iglesia, el Remanente de Cristo, aquí en la ciudad de Clarksville, Tennessee. Estamos una vez más en el 10 Main Street de esta ciudad. Si usted vive en las áreas cercanas, los invitamos a que usted pueda participar en algunos de nuestros servicios. Los miércoles, como hoy, tenemos oración, ¿verdad? Pues hacemos nuestras peticiones como iglesia, pero también tenemos estudio profundo de la palabra de Dios a nivel universitario. Si usted no puede venir, también nos puede ver a través de las redes sociales, a través de las plataformas cibernéticas o de nuestro canal de YouTube, que ya tenemos muchos seguidores y los videos están reproduciendo en muchos países de habla hispana. Y la gloria es para Dios. Yo no quiero hacerme famoso ni el nombre de esta institución, sino queremos hacer famoso aquel que murió en la cruz del madero, aquel que murió por cada uno de nosotros, aquel que nos compró con su preciosa sangre. Y queremos que su sana doctrina se riegue por toda la faz de la tierra, porque estamos muy faltos de esta sana doctrina. Y hoy tenemos un tema muy importante, ¿va? Hoy vamos a ver el ejército de salvación, ¿va? El ejército de salvación. No los americanos tienen algo parecido que se llama Salvation Army, pero no, este es el ejército de salvación real, de ayer y hoy. ¿Por qué de ayer y hoy? Porque vamos a comparar el soldado romano con el soldado de hoy. Y es muy importante que nosotros aprendamos esto, ¿va? Porque es algo que muy interesante que nosotros vamos a aprender el día de hoy. La primera palabra que hoy vamos a aprender es religión. Religión es una palabra mal usada en el vocabulario mundialmente, ya sea en griego, en chino, en japonés, porque siempre cuando alguien habla de religión lo relaciona con algo teológico, con algo de Dios, y no es cierto. La palabra religión significa algo militar, de régimen. Entonces, religión es igual a régimen, y por eso los ejércitos tienen regimientos. Los regimientos, el día de hoy, como estamos viendo los soldados de antes y después, se llaman divisiones. Divisiones. Aquí donde nosotros vivimos, en Clarksville, Tennessee, hay un fuerte militar muy grande en Kentucky que se llama Fort Campbell, Kentucky, que es 101, la división 101. Una división 101 tiene un general de división. ¿Se fija? Entonces, religión viene de esa palabra, ¿verdad? No es una palabra mala que nosotros hacemos, ¿verdad? Pero religioso sí es una palabra mala, porque religioso es alguien que te quiere imponer a hacer las cosas. Por ejemplo, un religioso te dice, tú tienes que venir a las 6 a servir, tú tienes que venir a las 6 a orar. Eso es un religioso, porque te lo está imponiendo. Y la Biblia dice que el que pone el querer como el hacer es el Espíritu Santo, y las personas lo hacen voluntariamente. Sirven a Dios, ofrendan, etcétera, etcétera. Si no, es un religioso. ¿Por qué? Porque están metiendo una regla. Porque religión viene de regla. Entonces, si alguien te exige, es un religioso. Pero la palabra religión no tiene nada de malo. Y yo he escuchado muchos a través de las redes sociales o a través de los años que llevo enseñando, que me dicen, nosotros no tenemos una religión, tenemos una relación con Cristo. Me han dicho en la calle a mí, pues entonces vamos a quitar parte de la Biblia, porque en Santiago 1:27 nos dice que la religión pura e inmaculada es aquella que ayuda a los huérfanos, viudos y desamparados. Entonces, si está en la Biblia, en Santiago, Jacobo 1:27, es por eso, porque sí hay la palabra religión. O sea, la religión no tiene nada de malo. Lo que sí tiene es religioso o religiosidad. Religiosidad. Religiosidad es una persona que ya está acostumbrada a que le digan qué tiene que hacer. Te tienes que bautizar, te tienes que discipular, tienes que ofrendar, tienes que, etcétera, etcétera. Y la Biblia habla que todo lo que tú hagas, tienes que venir a los pies de Cristo voluntariamente, voluntariamente. Servir, ofrendar, todo, todo, todo. Por ejemplo, vamos a hacer un evento de ir a evangelizar. Entonces yo digo, el que quiera ir se apunta en este cuaderno, y viene y se apunta solo. Aquí no hay dedazo, no es democrático, ni es política. No, la iglesia de Dios, Dios la instituyó para que nosotros hiciéramos las cosas voluntariamente.
Por ejemplo, tuvimos un convivio en Thanksgiving, que el que quiera traer lo que quiera traer. No, a ti te tocan los cacahuates, a ti te tocan los chicharrones, no. Voluntariamente. Y funcionó. Funciona, porque si Dios te pone el querer como el hacer en tu corazón, funciona. Entonces, esas palabras tenemos que tener mucho cuidado. Entonces, un regimiento es una unidad militar que se compone con varios grupos, ¿va? O varios batallones. También tenemos que saber eso, ¿verdad? Entonces, es muy importante saber que la palabra religión viene de la milicia. Religiosidad no viene de la milicia, viene de alguien que te impone a hacer las cosas, ¿verdad? Alguien que trata de aparentar ser bueno o ser de Dios y decirte lo que tienes que hacer. Entonces, si alguien te dice, ¿cuál es tu religión? Pues yo soy cristiano. Que las religiones no existen, que nosotros tenemos una relación, no es cierto, porque la Biblia habla de religión. Entonces, si en la Biblia está, porque es verdadero. Entonces, sí hay religión, la religión pura, inmaculada. Vamos a ver Santiago o Jacobo. Nosotros usamos la Reina Valera 1602, la purificada, porque está más apegada a las Sagradas Escrituras. Entonces, vamos a ver Jacobo, o muchos le cambiaron los católicos le cambiaron a Santiago por la Virgen de Santiago, cuando hicieron la Reina Valera 60. Entonces vamos a ver Jacobo, va 1:27. ¿Qué dice? La religión pura y sin mácula. ¿Correcto? Dice la religión pura y sin mácula. Entonces, ¿hay religión o no? Claro que sí. Existe una sola religión, un solo régimen, un solo ejército, el ejército de salvación de Jesús. Por eso en el Antiguo Testamento se llama el Señor de los ejércitos. Santiago 1:27. Dice el Señor de los ejércitos. Aquí ponemos el Señor de los ejércitos. El Señor de los ejércitos. 1:27. Santiago 1:27 dice, la religión pura y sin mácula delante de Dios y Padre está en visitar los huérfanos, viudos en sus tribulaciones y guardarse sin mancha en el mundo. Guardarse sin mancha en el mundo, ¿va? Entonces vemos que en el Antiguo Testamento había Señor de los ejércitos, ¿va? Pero ese mismo Señor de los ejércitos es el mismo de ayer, hoy y por los siglos de los siglos, ¿verdad? Pero a mí me llama mucho la atención cómo dice la palabra en griego o cómo dice la palabra en inglés, que no dice el Señor de los ejércitos. En inglés dice the Lord of the host. The Lord of the host no quiere decir nada más el ejército. The Lord of the host dice que Él es el Señor del ejército de todo el universo. The host quiere decir todo el universo, todas las estrellas, planetas, de todo lugar. O sea, Dios es el Señor de todos, de todos los ejércitos, aquí en la Tierra, en Marte, en donde sea, en Júpiter, Saturno, en otra constelación. Es the Lord of the host. Muchas veces no sabemos bien o porque no lo traducimos bien, pero ese es el original. Él es el Señor de todo, de todas las estrellas, todos los planetas, de todo lugar y de todo tiempo, ¿verdad? Entonces, tener una religión o un régimen no es malo. Un régimen, ¿va? Un régimen personal, ¿va? Pero tiene que ser como personal. ¿Qué es un régimen personal? O sea, que tú eres una persona ordenada. ¿Cómo en ordenada? ¿Qué? Tú, por ejemplo, tienes un tiempo para orar, un tiempo para estudiar la palabra de Dios, un tiempo para ir a la iglesia, un tiempo para alabar y cantarle a Dios. Entonces tú te pones un régimen. Así como te lavas los dientes 3 veces al día es un régimen. Así como comes 3 veces al día es un régimen. Entonces, tener una religión, un régimen no tiene nada de malo, pero ya dijimos que estar bajo un religioso sí tiene mucho de malo, porque ellos te dicen lo que tienes que hacer y lo que no tienes que hacer, ¿verdad? Entonces, la religión es algo bueno y la religiosidad es algo implantado por los hombres. La religión es algo bueno
por Dios, porque te nace de tu corazón. Por eso en Santiago 1:27 dice, visitar a los huérfanos, viudas, las viudas en sus tribulaciones, guardarse sin pecado, sin mancha del mundo, porque está hablando de hacer cosas buenas, ¿verdad? Porque te nacen a hacer cosas buenas. Alguien que tiene, que haga algo nuevo, ¿ah? Así una señora hace muchos años me dijo, dice, me enfermé y que nadie de la iglesia me fue a visitar al hospital. Y yo le dije, ¿y usted ha ido a visitar a alguien al hospital? Me dijo, no. Digo, entonces, pues entonces tú tienes que hacer las cosas también, si tú quieres también que te las hagan a ti. Entonces es muy importante este ejército de salvación, que este Señor de los ejércitos, el Señor del universo, tiene el absoluto control para cada uno de nosotros, ¿va? Y cuando se llama, por ejemplo, cuando se dice legión en la Biblia, legión, la palabra legión porque dice que echó una legión a los demonios en un hato de puercos o eso, y se desbarrancaron. Una legión es una brigada. Una brigada se compone de varias divisiones. Por eso hay general brigadier, general de división y general de compañía. Entonces así se divide las fuerzas armadas, ¿va? El día de hoy y el día de antes, porque todos se lo han copiado a los romanos. Muchas cosas de que los romanos hicieron, como era el primer mundo, son copiadas a través de la historia. Por ejemplo, cuando tú vas a la universidad y estudias derecho, tú tienes una materia que se llama derecho romano, porque ellos instituyeron las cortes y todo. O sea, los romanos eran más adelantados en el tiempo de Jesús que ningún otro pueblo, era la primera potencia mundial, y también del ejército, porque era el primer ejército en todo el mundo. Hicieron muchos caminos que llegaban a toda Europa y toda Palestina a pura piedra, imagínense. Entonces, por eso dicen que todos los caminos te llevan a Roma, porque ellos los hicieron, no porque todos los caminos te lleven para allá. Entonces, vemos que esa brigada está hecha de divisiones, ¿verdad? Entonces, vamos a ver nuestra segunda cita en segunda de Timoteo, ¿verdad? Si voy muy rápido, pues apunte las citas y después usted las ve. Segunda de Timoteo, capítulo 2. Por el tiempo que tenemos para llevar este estudio. Segunda de Timoteo, capítulo 2. Vamos a empezar a leer del 1 en adelante. Dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es Cristo Jesús. Es muy importante. ¿Qué dice el apóstol Pablo, el apóstol de los gentiles, que es Romanos 11:13? Dice, esfuérzate ¿en qué? En la gracia. Esfuérzate en la gracia. Esfuérzate en la gracia. ¿Por qué? Porque estamos muy faltos de gracia. ¿Cómo podemos nosotros tener más gracia? Pues haciendo lo bueno y no lo malo, pidiéndole a Dios que derrame de su gracia, pidiéndole a Dios que haga Él lo correcto, ¿verdad? Entonces dice la palabra de Dios, dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús, porque fuera de Jesucristo no hay gracia. Fuera de Jesucristo no hay gracia. Seguimos adelante. Dice, y lo has oído de mí entre muchos testigos. Esto encarga hombres fieles que serán idóneos para enseñar también a otros, ¿verdad? Eso es lo más importante de ser un buen soldado de Cristo, que tú le puedas enseñar a otros. Por ejemplo, cuando yo era soldado, un soldado de más rango que yo me enseñó, ¿verdad? Yo no llegué a la milicia y nadie me enseñó, ¿verdad? Un soldado me enseñó, y también teníamos un sargento que era encargado de los nuevos en el curso militar básico. Entonces, alguien te tiene que enseñar, ¿verdad? Entonces dice la Biblia que dice que muchos fieles serán idóneos para enseñar también a otros. Dice versículo número 3, ¿verdad? Según de Timoteo 2:3 dice, pues tú pues sufre aflicciones como buen soldado de Jesucristo. Entonces el soldado va a sufrir ¿qué? Aflicciones. No solamente va a tener gracia. ¿Por qué va a sufrir aflicciones? Porque el soldado cuando empieza
lo meten 3 meses a un curso de educación militar básico y no puede ir a ver a su papá, no puede ver a su mamá, no puede ir a ver a su novia, no puede hacer nada. Con trabajo le dan en la noche tiempo para hablar por teléfono, es todo. Y los sábados y domingos también tienen que estar ahí, porque es el principio. O sea, tiene que sufrir aflicciones, tiene que sufrir entrenamiento. Un soldado sabe que él puede ser llamado a la guerra y morir. Un soldado verdadero tiene esa mentalidad, que si me llaman yo puedo morir. Lo primero que hacen a los soldados, cuando tú eres soldado, te hacen un testamento. Imagínate, te hacen un testamento, te dan unas correas en tu cuello que se llaman correas de perro o dog tags, que ahí dice tu número de seguro social, tu clase de sangre y a qué religión perteneces. Y te trae 2, ¿verdad? Una en el cuello y otra chiquita que va colgada. Una es para que te lo dejen en el cuello y la otra para que te lo pongan en el pie si te mueres, para que cuando te saquen del congelador sepan quién es. Para eso es. Entonces ya tienen esa mentalidad que va a sufrir, el soldado va a sufrir aflicción. Cuando tú firmas para el ejército, tú te comprometes a dar la vida por el ejército. No solamente yo voy a agarrar los beneficios del ejército, me voy a meter al ejército y no voy a hacer nada y colorín colorado. No, tú te comprometes a dar la vida por tu país, ¿verdad? Igualmente, cuando tú eres soldado de Cristo, tú deberías de dar la vida por servir a Cristo. Igualmente, de esa misma forma, ¿verdad? No hay diferencia, ¿verdad? Entonces dice, tú pues sufre aflicciones como buen soldado de Jesucristo. Entonces, ¿hay malos soldados? Claro que hay malos soldados. Cuando los malos soldados se portan mal, los arrestan, les dan más tareas, etcétera, etcétera. Igual en el cristianismo, cuando el Hijo de Dios no falla y eso Dios lo disciplina, ¿verdad? En Hebreos 12 dice que el que a Dios ama, Él lo disciplina. Te disciplina de varias formas. Entonces, la similitud de ser soldado que el apóstol Pablo hace, él lo representa con un soldado romano por la época, pero hoy en día viene siendo igual, viene siendo lo mismo. Cuando tú eres soldado, tú tienes unas órdenes que te dicen, tú estás asignado a Fort Campbell, Kentucky, al 101 Batallón de Infantería, y tú tienes que reportarte tal día. Y te tienes que reportar ese día, si no ya eres desertor. O AWOL, como le dicen en inglés, eres desertor, ¿verdad? Entonces, tú tienes esas órdenes, vas a servir por 3, 6, 8 años, depende del contrato que tú tengas. ¿Por qué el ejército te da contratos? Porque te capacita, ¿verdad? No solamente, si tú vas por infantería, tú solamente puedes ir por 3 años. Pero si tú vas por una carrera técnica, por enfermera o por mecánico de aviones o eso, te van a hacer un contrato de 6 o 8 años porque el ejército va a pagar la carrera, va a pagar la escuela. Entonces, con Dios en el ejército del Señor de los ejércitos, ¿verdad? Ese contrato no se vence. Ese contrato es eterno. Las órdenes tuyas son eternas. No es que ya acabé 10 años de ser cristiano y ya me retiro. No. El ser soldado de Cristo es para una eternidad. Es para una eternidad, pero una eternidad que tiene muchos beneficios, ¿va? El ser soldado tiene muchos beneficios secularmente, ¿va? Puede tener prestaciones, puede sacar una casa, puede sacar un carro, ¿va? Pero el ser soldado de Cristo quizás tengamos muchas aflicciones, pero los beneficios son más porque tenemos la muerte asegurada. Hemos vencido la muerte porque Cristo pagó el precio por cada uno de nosotros, ¿verdad? El soldado de Cristo es eterno, el soldado regular no es eterno hasta que se lo echen o se muera. Y ya, se acabó la cosa, ¿verdad? Dice, tú pues sufre aflicciones como buen soldado de Cristo. Dice, ninguno que milita se embraza en los negocios de la vida para agradar a aquel que lo escogió por soldado, ¿verdad? Aquel que se metió de soldado tiene que agradar a su comandante, a su sargento, a su batallón, porque para eso se enlistó, a su país. Tiene que tener orgullo de servir a su país. Orgullo de decir, yo fui a la guerra fulana de tal, yo peleé por esto. Igualmente el cristiano tiene que tener ese orgullo de
yo hago las cosas para Cristo, yo no me avergüenzo de Cristo, porque la palabra de Dios dice que si tú te avergüenzas, Él se va a avergonzar de ti. Entonces tenemos que no avergonzarnos y no ser cristianos a la secreta, sino ser cristianos abiertos, ¿va? Uno no tiene que gritar a los cuatro vientos, yo soy cristiano, no soy cristiano. Al cristiano se le nota. Un soldado cuando va a la tienda y pide descuento militar, ya no le piden ni su credencial porque trae corte de cabello de sargento mal pagado. Pero al cristiano él refleja la gloria de Dios. Es lo mismo. La gente tiene que darse cuenta que tú brillas en medio de las tinieblas, que no tendrás un uniforme, pero tienes al Espíritu Santo dentro de ti, ¿verdad? Tú ya no dices malas palabras, no haces cosas indebidas, no andas fumando ni tomando, andas con ropa decente. Entonces, haces una diferencia entre la comunidad o en tu trabajo, ¿verdad? Para que tú seas un buen soldado de Cristo, ¿va? Depende de la ocasión, ¿verdad? Porque, por ejemplo, hay veces que yo ando bien mugroso porque estoy trabajando, pero eso no importa. Pero si voy a otro lugar a representar a Cristo, claro que tengo que cambiarme, tengo que hacer las cosas bien. No como en el último video que tuvimos el otro miércoles, alguien puso en los comentarios que yo venía en pijama, imagínense. Venía pijama, ¿verdad? Era una playera nada más, ¿verdad? Entonces, en los gustos se rompen, ¿va? Y como dicen mucho. Entonces, ninguno que milita se embraza a otras cosas. Entonces, nosotros como cristianos no tenemos que embrazarnos a otras cosas. No tenemos que embrazarnos a las cosas malas, a las malas amistades, a los malos amigos. Sí podemos estar en lugares malos, pero hacer la diferencia, ¿verdad? Porque mucha gente les enseñan mal, dice que tú no vayas a ese lugar, tú no te pares ahí. Pues entonces, ¿cómo vas a rescatar a alguien si tú no vas ahí? Tú tienes que ir a cualquier lugar, siempre y cuando tú estés preparado para hacerlo, que tengas el respaldo de Dios, el poder de Dios, para que no caer también en tentación y ya después, ya en vez de estar ahí, ya estás lingili, lángala. Entonces es muy importante que el soldado de Cristo sepa abrazar las cosas de Dios, así como el soldado abraza las cosas del ejército, ¿verdad? De aquel que lo llamó, aquel que está militando para él, ¿verdad? Un soldado sabe que puede morir. Y nosotros también debemos de morir a nuestras malas cosas, a nuestras malas influencias, a nuestros viejos vicios, etcétera, etcétera. Tenemos que morir a todas esas cosas, ¿verdad? Entonces, siempre podemos estar expuestos. Es una relación que tenemos. El soldado tanto tiene un entrenamiento militar como el cristiano tiene un entrenamiento cuando él aprende la palabra de Dios. Por eso es importante estudiar la palabra de Dios para que nosotros seamos buenos soldados, para que estemos entrenados, para que nosotros sepamos qué hacer, cómo responder, cómo evangelizar, todas esas cosas, ¿verdad? No solamente aquellas, ¿verdad? Orden y disciplina. Tener una convicción, ¿verdad? Porque el soldado tiene una convicción. El soldado ya no se puede echar para atrás. Aquel que firmó, si se raja, lo meten a la cárcel militar. Y ahí no hay derechos humanos, entonces quién sabe cómo le irá, ¿no? Entonces, el soldado de Cristo no puede renunciar porque hay algo más poderoso dentro de él, ¿verdad? Pero también el soldado recibe rango, recibe medallas, recibe diplomas, certificados que hizo otro estudio. También los cristianos nosotros vamos a recibir coronas en el cielo, galardones, dice la Biblia. Vamos a recibir posesiones ministeriales para el que en el milenio, juntamente con Cristo, podamos gobernar a otros. O sea, no solamente la tarea de nosotros como iglesia es llegar al cielo y ya. Cualquiera puede llegar al cielo. Simplemente tiene que creer de todo corazón. El chiste es que vas a hacer una eternidad, ¿verdad? Entonces, si alguien va, un soldado de Cristo, va, un soldado de que no quiere hacer nada, no quiere levantar ni un papel, no quiere nada, pero ya es salvo, se va al cielo. Se pasa como el ladrón en la cruz, ¿verdad? ¿Se acuerdan la historia de la cruz? Había un ladrón que pasó al cielo de panzazo. Así, ya va a llegar al cielo
Y el soldado que no hizo nada, no quiso hacer nada, era un mal soldado. Por eso el apóstol Pablo dice, sé un buen soldado de Cristo. Va a llegar a la eternidad, entonces va a decir, ok, ya llegué al cielo. ¿Dónde están mis coronas? No, pues nada más tiene la corona de la vida. Porque nada más esa se ganó. ¿Y qué puedo hacer con mi corona de la vida? Bueno, pues vas a trapear el mal de cristal. Dile al ladrón que te dé unas cubetas. ¿Sí? Porque no hizo nada. Entonces no hubo premios ni galardones. Entonces es muy importante que tú hagas algo para Cristo para recibir algo en la eternidad. Algo en la eternidad, ¿va? Entonces, pues eso de ponerte a trapear el mar de cristal no está muy lejos, ¿va? De que las personas piensan a eso, ¿va? Porque muchas personas nada más te enseñan que ir al cielo es todo, ¿no? ¿Qué vas a hacer tú en la eternidad? ¿Te has preparado para la eternidad? ¿Has hecho buenas obras en Cristo Jesús? Eso es lo más importante, que tú le pides a Dios que te ponga eso en tu corazón para que tú le sirvas a Dios, ¿verdad? Entonces, tienes que tener un orgullo, pero el orgullo no es tuyo propio, el orgullo es en Cristo Jesús, ¿verdad? La vanidad no es en nosotros, la vanidad es en Cristo Jesús, porque Él es el que pagó el precio. Gracias a Él, yo soy limpio de pecado, gracias a Él, yo soy justificado, gracias a Él, la enemistad con Dios terminó. Entonces, toda la gloria se la merece Él, porque Él es la cabeza de la iglesia, ¿verdad? Entonces, como iglesia tenemos que preguntarlo, ¿tú por qué luchas? Porque todo soldado tiene una batalla, tiene una lucha. Vamos a tener muchas batallas, ¿verdad? Cuando nosotros seamos cristianos, ¿verdad? Muchas batallas. Muchas veces vamos a perder batallas, ¿verdad? Como toda una guerra tiene batallas, pero al final de la guerra vamos a ganar. Pero muchas batallas podemos perderlas, o nos puede ir mal, o podemos tener muchas aflicciones, muchas tribulaciones, como dicen muchos, pero al final la guerra la vamos a ganar nosotros, porque dice la Biblia, va en Romanos capítulo 8, que somos más que vencedores en Cristo Jesús, somos más que vencedores. Los vencedores se quedan chiquitos al lado de la iglesia de Cristo, ¿va? ¿A quién defiendes? ¿Va? Porque un soldado debe saber a quién defiende, para dónde dispara. ¿A quién defiendes? ¿Ah? Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, dice la Biblia, ¿verdad? Sino contra principados y huestes y potestades. Sabemos que saber quién es nuestro enemigo. Sabemos que las personas contra la maldad de este mundo, contra las cosas de este mundo, con el engaño de este mundo, porque vivimos en un mundo de mentira, ¿verdad? ¿A quién tú resguardas, verdad? Porque los soldados resguardan su fuerte, resguardan su lugar, resguardan su batallón o donde ellos estén. Nosotros tenemos que resguardar a nuestra familia primeramente y resguardar la iglesia, ¿verdad? Entonces, vamos a ver ahora Efesios 6. Esto se pone mejor. Efesios 6, tome su tiempo para ver Efesios 6. Efesios es el último capítulo 6. ¿verdad? Vamos a ver la armadura de Dios. Bueno, es la armadura de Dios. Acuérdense que el soldado secular, él no tiene ninguna armadura de Dios, él tiene una armadura que se la dio el gobierno. Le dio, los uniformes se lo dieron y todo. Efesios capítulo 6, la armadura de Dios, ¿verdad? Vamos a empezar a leerla muy detalladamente para que nosotros aprendamos muchas cosas. Efesios capítulo 6. Entonces, dice la palabra de Dios en versículo 10. ¿Ya lo tienen? Dice la palabra de Dios, en fin, hermanos míos, ¿ah? Sed fuertes en el Señor. Versículo 10. A fin, hermanos míos, y vamos a continuar leyendo ahí, ¿verdad? Para que no se pierda. En fin, hermanos míos, sed fuertes en el Señor y en la potencia de su fortaleza, ¿verdad?
en la potencia de su fortaleza. Entonces, el soldado de Cristo debe ser firme y fuerte ¿en quién? En el Señor. No dice que en sus propias fuerzas. Por eso yo cuando me paro, digo, Dios, yo me pongo en tus manos porque Él es el que tiene las fuerzas. Señor, yo te pido por mi familia porque Él tiene las fuerzas, ¿verdad? Él tiene las fuerzas, ¿verdad? Sed fuertes en el Señor, en la potencia de su fortaleza. La potencia de la fortaleza del ejército de Dios es universal, es mundial, es todo el universo, toda su creación es grande. Dice 11, vestíos de toda armadura de Dios. Entonces nos tenemos que nosotros como hijos de Dios poner la armadura de Dios. ¿Por qué es importante poner la armadura de Dios? Pues porque imagínense un soldado que se para tarde y se va a formación y va a trabajar y llega y dice, se me olvidó el uniforme. Pues lo van a arrestar, lo van a regresar para su casa, lo van a castigar, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, dice, vestíos de toda armadura de Dios. Pero fíjese bien, hay una palabra clave que dice, ¿qué dice? Toda. Porque cuando un soldado va a presentarse a formación, trae todo, trae su gorra, trae su chaqueta, trae sus medias, hasta las medias de color, hasta la ropa interior deben de ser de un solo color. Bueno, antes, no sé, ahora, como ahorita tenemos una army muy moderna, pero años atrás hasta los calcetines, la ropa interior debe de ser igual. Debe de ser igual, todo debe ser igual. Aquí nada que el corte de pelo, todos igual, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Tiene que ser todo el uniforme, toda la armadura de Dios, vestir de toda armadura de Dios para poder estar firmes. Es una palabra muy importante que dice firmes, ¿verdad? Cuando leemos el Evangelio dice firmes, y lo vamos a leer al final de esta predicación, firmes. ¿Por qué? El soldado está firmes. ¿Qué quiere decir firmes? Firmes es que está bien puesto, bien parado. Que si sueltan un cañonazo, un balazo, ahí estás firmes. Hay nada de que, nada, no. Tienes que firmes es firmes. Dices, para estar firmes contra las acechanzas del diablo. Entonces, el diablo va a ser un enemigo del cristiano, del soldado de Cristo. ¿Por qué dice acechanzas? Porque el diablo puede impedir que tú sirvas, puede retrasar el propósito de Dios. No puede que tú pierdas tu salvación, pero el diablo puede detener el tiempo para que tú hagas menos para el Señor, porque a él le conviene para que cuando tú llegues al cielo no hagas hecho nada. Entonces, tienes que evitar esas acechanzas del enemigo, ¿va? Entonces dice, para estar contra las acechanzas del enemigo, ¿verdad? Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne. Nuestra lucha como cristianos no es contra sangre, vamos a ponerlo de rojo, o carne, que es lo mismo. Dice en Levítico 17:11 que la vida de la carne está en la sangre. En la sangre tenemos la vida. Entonces, la vida de la carne está en la sangre. No tenemos pelea contra las cosas vivientes, sino lo que está moviendo eso. ¿Qué mueve a la sangre y a la carne? Tu mente. Tu mente, tu corazón o tu alma, es lo mismo. Cuando tú ves esas tres palabras en la Biblia, corazón, alma y mente, es lo mismo. Exactamente lo mismo. Dice la palabra de Dios, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, punto y coma, sino contra principados, potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra malicias espirituales en lugares altos, o en lugares celestiales, pusieron en algunas Biblias. ¿Qué es un lugar alto? Algo que está arriba, ¿verdad? ¿Qué es un lugar alto? Pueden ser 2 centímetros de la tierra hasta el tercer cielo. Entonces, esas potestades, esas malicias de maldad, esos espíritus chocarreros están ahí. El diablo puede estar ahí, porque el diablo no es omnipresente, ¿va? No puede estar en todos lugares al mismo tiempo.
Así una vez yo fui a una convención de pastores en Texas y dicen, ¿qué pasa el hermano a orar? Y empezó a que yo te reprendo, diablo, y te ato en el nombre de Jesús. Yo me quedé, órale. ¿Y qué tal si el diablo anda en Acapulco? ¿Cómo tú vas a hacer eso? El diablo no es omnipresente, ¿verdad? Pero sus potestades y sus huestes de maldad puede haber muchas. Entonces, dice en regiones celestiales o lugares celestiales, quiere decir que no pueden pisar la tierra. Esos demonios, ni el diablo puede pisar la tierra. Puede estar en el aire, pero no la pisa. ¿Verdad? Entonces, esa es nuestra lucha. Ya vamos aprendiendo con quién es nuestro enemigo para que nos impida el trabajo del Señor, ¿verdad? 13 dice, por tanto, tomad toda armadura de Dios para poder resistir el día malo. ¿Algunos de ustedes han tenido un día malo? Claro que sí, ¿verdad? Yo no creo que ni nadie haya tenido un día malo, ¿ah? Pues todo el mundo tenemos días malos. Dice, habiendo hecho esto, estar firmes, para que cuando se acabe el día malo, todavía estamos parados firmes en la roca que es nuestro Señor Jesucristo. ¿Se fija? No pase lo que pase. Dice la palabra de Dios, 14, dice, estad pues ceñidos los lomos de la verdad. Vestís de la coraza de justicia, ¿va? Entonces, ceñid los lomos, habla del cinturón, ¿va? El apóstol Pablo, el cinturón de la verdad, ¿va? Dice, ceñid. Entonces, aquí ponemos el cinturón de la verdad. Número 1, ¿va? Es el número 1. Cinturón de la verdad. Los soldados tienen su cinturón, claro, si no se le caen los pantalones. Entonces, los soldados tenían que ir bien ceñidos, porque no solo cuando ellos peleaban cuerpo a cuerpo, no se les iba a atorar su faldita, porque ellos traían faldita. Tienen que estar bien agarrados, bien puestos, ¿va? Dice, pues, fueron ceñidos de los lomos de verdad y vestidos de la coraza de justicia. Entonces, su coraza es la coraza de ¿qué? Coraza de justicia. Ya vimos dos, ¿va? Aquí ponemos coraza de justicia. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos nosotros una protección contra todas esas injusticias, contra todas esas cosas que no solamente están a nuestro alrededor, que nosotros tenemos que portar es en nuestro pecho, enseñándole a los demás que nosotros somos justos ante las demás personas, ¿verdad? Que la justicia de Dios se ha imputado en cada uno de nosotros y nosotros ahora demostramos que en esa coraza es de justicia. En el soldado moderno, el día de hoy, la coraza de justicia es su LBE, ¿va? Se le dice así en inglés. El LBE es donde trae la cantinflora, las municiones, ¿verdad? Trae granadas, trae un paquete aquí para si alguien está herido, etcétera, etcétera. Trae como un chalequito que se cuelga arriba, ¿verdad? Donde puede colgar la pistola y todo eso. Entonces, él también tiene esa coraza. O puede tener también un chaleco antibalas, que es una coraza, ¿verdad? Porque hay LBEs que tienen platos de carbono o de acero. De carbono pesa menos, ¿verdad? El de acero pesa mal, te hace una joroba en unos días. Pero chaleco antibalas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque van a ser atacados, porque esa es una de las partes más vulnerables que te pueden disparar y te puedes morir, ¿verdad? Si te pegan en toda esta área. Entonces, el cinturón de la verdad y coraza de justicia. Dice el número 15, calzados de los pies prestos para el evangelio de la paz. Entonces, el calzado es para ir a predicar las buenas nuevas de salvación, ¿va? El calzado. El calzado para predicar, ¿verdad? ¿Sabía que el calzado es muy importante para predicar? Por eso en Romanos capítulo 10 dice, hermosos son los pies aquellos que anuncian las buenas nuevas de salvación. Porque los pies son muy importantes, porque tú te tienes que ir de un lugar a otro para predicar el evangelio de salvación.
el evangelio de las buenas nuevas, dice en Romanos capítulo 10. Entonces, ¿sabía que las botas romanas, el diseño de las botas actuales de los militares es el mismo diseño de las botas romanas en chanclas? Con las chanclas atadas arriba. De ahí sacaron el diseño de las botas militares de los romanos. Hasta la fecha es lo que usan. Entonces siguen siendo esas mismas sandalias, esas mismas botas. Entonces ya ve que cómo tienen de cuero, se amarran hasta arriba. ¿Por qué? Pues porque y ellos caminaban muchísimo. Imagínense. Ahora los soldados de ahora ya ni caminan, nada más agarran vehículos o etcétera, etcétera. Dice, calzado de los pies prestos al evangelio de la paz. ¿Cuál es el evangelio de la paz? 1 Corintios 15, del 1 al 4, ¿verdad? Lo vamos a leer hasta el final. Ese es el evangelio para la iglesia. No hay otro evangelio para la iglesia. Es el evangelio lo que hizo. ¿De qué habla ese evangelio? Lo que hizo Jesús. Lo que hizo Jesús en la cruz. ¿verdad? Que Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día, según las Escrituras. Esa es la única manera de hacer las paces con Dios, según la Biblia. Porque hay una enemistad con Dios. La única forma de hacer las paces es a través del evangelio. Por eso tenemos que tener un buen calzado para predicarle a otros que ellos pueden acabar esa enemistad con Dios, ¿va? Y pasar a ser parte de la familia de Dios. Seguimos adelante, ¿verdad? Y dice, y sobre todo tomando el escudo de la fe. Aquí tenemos el escudo de la fe, ¿va? Ya no lo vamos a rayar aquí, pero lo vamos a pintar de rojo. El escudo de la fe. El escudo de la fe. Tener el escudo de la fe. Dice, sobre todo tomando el escudo de la fe, el cual podréis apagar los dardos de fuego del maligno. Entonces, el enemigo, los huestes de maldad, Satanás, sus achichincles, los espíritus chocarreros, etcétera, etcétera, te van a mandar, espiritualmente te van a mandar lanzas o dardos de fuego para hacerte mal. Pero ¿cómo son esos dardos si no son físicos? Son psicológicos, son mentales, ¿verdad? No, que tú tienes que tener fe a esto, fe al otro, que prende una velita, que te van a tirar. Entonces, si tú tienes un buen escudo, tú lees la palabra de Dios, tú te vas a poder defender, ¿verdad? No es cierto, aquí no está. Si no está aquí, no lo crea. Entonces, es muy importante, dice, el escudo de la fe. El escudo de la fe. Imagínense, es muy importante. Entonces, la fe nosotros la tenemos que utilizar para que bloquear todas esas ideas malas. Por eso dice en lugares altos, en lugares celestiales, ¿verdad? El versículo 12 dice que no tenemos lucha contra sangre ni carne, principados, potestades, en lugares altos, lugares celestiales. Lugares celestiales también se considera no solamente la atmósfera 2 centímetros para arriba, sino las grandes urbes. ¿Por qué en las grandes urbes hay más ataques? Porque hay más ideología. Si tú vas a una gran ciudad como Nueva York, hay budistas, hay musulmanes, hay chinos, hay judíos, entonces hay muchas ideas que te bombardean. Entre más grande sea la ciudad, hay más ataques del enemigo, o más mentira, o más sectas, o malas, falsas religiones, o falsos maestros, etcétera, etcétera. Entre más grande sea la ciudad, más hay, más hay. En un pueblito a lo mejor hay 2 iglesias evangélicas falsas, pero si tú vas a la ciudad hay como 500. Entonces es muy importante saber eso, ¿verdad? Que esos lugares la batalla es peor, ¿verdad? Por eso es bueno vivir en un área no muy urbanizada también, o crecer a sus hijos en una área no muy urbanizada, porque eso les ayuda a todos esos ataques, porque imagínense, cuando tú vas a la universidad en la ciudad, te van a decir que tú vienes del mono, ¿verdad? O tu papá es Darwin, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a decir que yo vengo del mono? Vendrá él, pero yo no. Entonces, debemos de saber que le van a querer dar la teoría de la evolución, etcétera, etcétera, de todas esas atrocidades que se ven el día de hoy del mismo sexo, etcétera, etcétera. Por eso tú tienes que capacitar a tus hijos
en la casa y traerlos a la iglesia para que aprendan lo que es verdadero, lo que es mentira. Entonces, seguimos adelante, ¿verdad? Dice el escudo de la fe. Dice, tomad el yelmo de la salvación. El yelmo de la salvación, ¿verdad? El casco de la salvación o yelmo. Yelmo de salvación. Ese es muy importante, el yelmo de la salvación, ¿verdad? El casco. ¿Por qué? Porque una persona sin casco es muy vulnerable. Ya sea cualquier soldado que vaya a la batalla sin casco, lo pueden matar muy fácilmente, muy rápidamente. Incluso no tienes que ser soldado. Si te caes en la moto sin casco, te mueres. Por eso el casco es muy importante, porque te cubre tus partes vitales, tu cerebro, tu cabeza, lo que te hace mover tu cuerpo. Pero dice el yelmo de la salvación. ¿Por qué es yelmo de la salvación? Porque te protege ¿qué? Tu cabeza. ¿Y quién está dentro de tu cabeza? Tu mente. Entonces te protege tu mente. Por ejemplo, Dios te dice en este libro que tú eres salvo. Entonces llega alguien, no, tú no eres salvo. No, pues yo estoy protegido. Yo estoy protegido con ese yelmo. Digas lo que digas, ya Dios pagó por mí el precio. ¿Ah? No, que puedes perder tu salvación. No, la Biblia dice que no. Entonces es muy importante que esa idea de salvación esté segura. Eso se llama certeza y fe. Que tú no tengas una opinión mala, somos salvos por fe. Entonces, y gracia, y esto no de nosotros, ¿va? Entonces dice la palabra de Dios, dice, tomad el yelmo de la salvación y espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces la palabra de Dios es la espada, ¿qué? La espada del Espíritu. Tomad la espada del Espíritu. La palabra de Dios es la espada del Espíritu. Todo lo que quieras saber del Espíritu Santo está aquí. Si alguien dice, no, pues yo soy bien espiritual, se sabe toda la Biblia. Si no, no es nada espiritual. Hay muchos que me han dicho, no, que yo, que esto, que el otro, que el Espíritu Santo, y no he leído ni un libro de la Biblia. Imagínense. Entonces, ser espiritual es que estés lleno del Espíritu, lleno de la palabra de Dios, correctamente. Entonces, muy importante. ¿Por qué? Porque esa es la única parte de las 6, ¿verdad? Que tú puedes atacar. Las demás son para defenderte. Del 1 al 5 son para defenderte, ¿verdad? El cinturón de la verdad, para que tú tengas bien puesta la verdad, bien agarrada la verdad, lo que es de Dios, la justicia, la coraza, el calzado, el escudo de la fe, el yelmo de la salvación. Todas esas son para que tú te defiendas del enemigo, te defiendas de los ataques, de las ideas huecas, de las ideas de los malos. Pero la espada es para contraatacar. Por ejemplo, alguien dice algo y tú sacas tu espada y dices, no, así no es. ¿Verdad? Así no es. ¿Verdad? Y eso es muy bueno de hacerlo, ¿verdad? Porque la espada tiene poder, porque es la verdad. Y la verdad es más fuerte que la mentira. Entonces, si alguien dice una barbaridad de las Sagradas Escrituras y tú le dices lo correcto, tú le estás dando con la espada. Cuando el predicador predica, ¿verdad? El predicador predica. Predicar. Predicar en griego quiere decir empujar la espada. Eso significa. Entonces, cuando el mensaje de Dios no dice, ay, qué bonito, no, te va a doler de una manera u otra. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es para que tú te redargullas y digas, no, sí la estoy regando, sí hice este pecado, estoy mal, voy a ponerme a alinearme con Dios, para eso es, no para otra cosa. El predicador que no predica así no es un predicador de Dios, porque la prédica es para empujar la espada, para decir que el error que tenemos, las cosas malas que se hacen de la iglesia, las cosas malas que otros hacen, para eso, para que nosotros aprendamos y aprendamos a defendernos, ¿va? La espada del Espíritu. Entonces tenemos 5 que son para defensa, ¿va? Entonces, tenemos un Dios de 7. Un Dios todopoderoso de 7. Creó los días en 7 días.
Hay 7 evangelios en la Biblia, 7 raptos, 7 pactos, 7 todo. 7 colores en el arco iris. Dios es perfecto. 7. Entonces, la armadura de Dios debe tener 7 y en muchos lugares, en muchas iglesias, nada más te enseñan estas 6. Pero no, la número 7 es la oración. ¿Cómo el soldado se va a comunicar con su general? ¿Cómo el soldado se va a comunicar con el alto mando? Son 7. Seguimos leyendo. 18 dice, orando en todo tiempo con toda oración y súplica. Ahí está la 7. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y suplicación por los santos. ¿Se fija? Entonces, el soldado romano, como el soldado actual, tiene que tener un sistema de comunicación. Y la única forma que tú te puedas comunicar con Dios es que tú seas hijo y que tus oraciones no sean interrumpidas, ¿verdad? Porque un hijo de Dios, un cristiano, sus oraciones pueden ser interrumpidas. ¿Qué interrumpe las oraciones a Dios, al Señor de los ejércitos? El pecado. Entonces, si nos vamos a 1 Juan, 1 Juan capítulo 1:9, 1 Juan capítulo 1:9 hasta el final, dice la palabra de Dios, dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para que nos perdone nuestros pecados y nos limpie de toda maldad. 1 Juan 1:9. ¿Ya la tiene? 1 Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para limpiarnos de toda maldad. ¿Se fija? Entonces, si usted está orando, ¿verdad? Usted está en el campo de batalla, ¿verdad? Usted tiene un problema y usted empieza a orar y empieza... No tiene señal y no tiene antenita, pues pide perdón por sus pecados muy rápidamente y Él es fiel y justo para perdonarnos de toda maldad. ¿Pero por qué me perdona Dios? ¿Porque me porté bien ese día? ¿Por mi cara bonita? No, Él me perdona por el pacto que hizo en la cruz del Calvario. Por eso me perdona, porque Él es fiel a sus pactos. 1:9. Él es fiel a sus pactos. Entonces, no por mi bonita cara, sino porque Él es fiel a su pacto de sangre, que Él me perdona todos los pecados. Entonces, vuelvo a restablecer esa comunión. Entonces, en la mañana yo oro y algo me pasa durante mi transporte al trabajo y me enojé o hice algo indebido ante los ojos de Dios, pido perdón inmediatamente porque puede romper mi comunión con Dios. Entonces el soldado siempre tiene que tener comunicación, porque si no, hasta el mismo ejército le puede disparar a él si no sabe quién es, ¿verdad? Entonces, hoy el día los soldados traen un dispositivo en los uniformes que tú lo puedes ver en la computadora si es enemigo o es soldado, para que tú no les dispares. Si usted no lo sabe, todos los uniformes militares traen ese dispositivo para ver si es amigo o foráneo, para saber a quién le estás disparando. Entonces es muy importante, dice, ponerte toda la armadura de Dios para que tú estés en el ejército de salvación de ayer y hoy, porque Jesús es el mismo de ayer y hoy por los siglos de los siglos. Es muy importante que nosotros no nos quitemos esa armadura de Dios. Que te vas a bañar con toda y armadura, al fin que no se oxida. No se oxida la armadura, no se oxida. Este sí se oxida si te vas a bañar, pero la armadura de Dios nunca se oxida. Que te vas a dormir, ya me molestó el casco, ¿no? Duérmete con el casco. Duérmete con las sandalias prestas para el evangelio. No, ahí las vayas a dejar y no amanecen. Entonces es muy importante eso, ¿verdad? Entonces ya vimos que hay una similitud entre el ejército de hoy y el de ayer, pero lo más importante es que nosotros estemos bien uniformados para resistir el día malo. Porque vamos a tener de esos muchos días malos, porque el buen soldado de Cristo siempre va a sufrir aflicciones, pase lo que pase, ¿verdad? ¿Por qué? Porque
a la larga vamos a tener coronas y premios, entonces vale la pena el esfuerzo, el sacrificio que hicimos sirviéndole a Dios en el ejército de Él, ¿verdad? Vamos a darle gracias a Dios. Padre, bendito eres en el nombre de Jesús, yo te alabo y te bendigo, te doy gracias por este estudio del ejército de salvación de ayer y hoy. Padre, sabemos que nos necesitamos comportar más como verdaderos soldados de Cristo y defender a capa y espada su palabra cuando se nos presente, Padre. Por eso tú nos dices esa espada del Espíritu. Yo te pido en el nombre de Jesús que esta enseñanza pueda llegar a muchos corazones sobre la faz de la tierra, en el poderoso Cristo Jesús, y en la iglesia de Dios dice, que Dios los bendiga.